Volvemos con este espacio en el que vamos hablando de la historia de los 1104 municipios que tiene Colombia y hoy nos encontramos en el número 63 de la ruta de Colombia Bacana, en Pamplonita, en norte de Santander. Y justamente nos acompaña don Josué Rangel. Él es un habitante de Pamplonita, muy orgulloso de su pueblo. Bienvenido. Muchas gracias. Yo soy Luis Josué Rangel, nacido en Pamplonita, norte de Santander, en el año 1935, 12 de diciembre. ¿Cómo era esa Pamplonita de la que usted se acuerda? Pues yo recuerdo todo a Pamplonita porque siempre, pues, en algunos tiempos trabajé por lo menos. En el 64 me vine a vivir aquí a Pamplona porque fui nombrado enfermero en la cárcel de acá de Pamplona. Ahí ya llevaba trabajado casi 6 años y un día me llegó el telegrama que me agradecían los servicios prestados, pero que no se necesitaba sino un solo enfermero. Decidieron que me sacaban a mí. Entonces, de ahí me vine un 17 de diciembre del 56. Me vine para Pamplonita otra vez, me nombraron de inspector de policía en el Diamante y ahí fue donde vine conociendo poco a poco a Pamplonita, porque ya en el Diamante era una inspección donde tocaba estar con la comunidad y yo salía casualmente a ver qué se les ofrecía a esa comunidad del Diamante que pertenecía al pueblo. Ahí duré 20 meses porque era un puesto político y entonces yo era conservador y estaba mandando, era Rojas Pinilla, y entonces el ministro también era rojista y supieron que yo era contrario y me trasladaron de ahí, me salí de ahí. Ahí de este documento que tengo aquí sobre la monografía del municipio, dice: a fines del año 1549 se presentaron los capitanes españoles don Juan de Maldonado y Pedro Alonso de los Hoyos, compañeros de don Pedro de Ursúa y Ortún Velasco Velázquez, a una tribu perteneciente a la gran familia de los chitareros, con 40 hombres, 6 perros de caza y 2 caballos. Los indígenas huyeron atemorizados a las cuevas de Borrero. Estos son límites aquí con Pamplona. Situadas a corta distancia, pues el pueblo indígena estaba situado en el punto La Laguna. Eso es aquí también, al pie del volcán, de aquí, del Borrero. Los españoles quedaron admirados de la fertilidad de sus tierras, abundancia de los animales, y un tiempo después los españoles penetraron en los dominios de los indomables caciques Cúcano, Septimalí, Matachira y Batagá, que eran los mandamases, los 4 esos. Los españoles se batieron con los indios, quienes, asustados, no por la superioridad de las armas, sino por el temor que les causaban los caballos y los perros. Después de haber vencido a los indios, los españoles volvieron a Pamplona y regresaron nuevamente a fundar la casa de encomienda. Este punto fue escogido en la parte alta de la fracción del Cúcano. Eso es ya de Pamplonita hacia abajo, yendo hacia Cúcuta, el Cúcano. Es una vereda, pero queda distante de la carretera central, subiendo a mano izquierda. ¿Cuáles fueron esos primeros habitantes que tuvo todo ese territorio de Pamplonita? Bueno, yo alcancé a conocer una familia García, se llamaba Marcos García y Hermencia Cote de García, que eran los cocos del pueblo. Pero, pues yo recuerdo, ya tenía yo 7 u 8 años y eran los que mandaban. También conocí a un señor Contreras que tenía una carpintería con sus hijos. Conocí a una señora Líbana de Mogollón,
que eran los hechos de ahí que habían vivido toda la vida ahí. Y una señora también, pues ya después decían que no era de ahí, pero yo las conocí ahí desde pequeño, Araminta Rangel, Carlos Rangel, ese era músico también ahí, y otros amigos, el que le decíamos el bobo del pueblo, y por mal nombre le decíamos el gobernador, porque era bastante, era chicharachero, pero era bobancio. Un cuento de él era que una vez que habían llegado tanto por ahí la guerrilla y esa vaina, y hicieron hasta para vender con las mujeres y toda esa vaina, ¿no? Que entonces, cuando llegó el bobo y le preguntaron, ¿y usted qué? Dijo, yo ya. ¿No? Pero ¿quién sabe qué sería? Claro. Sí. Esa gente, pues, toda el pueblo que conocí yo, que tendría 8 o 10 años yo. Claro. Sí. Don Josué, sin embargo, usted me contaba ahora que, claro, esto era territorio de indígenas chitareros. El cacique se llamaba Chepo, y entre esos pues ese era el mandamás, y había otro indio en las veredas que mandaba cada indio en su vereda, como decir, hoy cada alcalde manda en su puesto, ¿no? Y estaba el indio Tulanta, que la vereda se llama Tulantá. El indio Batagá, la vereda es Batagá. El indio Cucanó, que es Cúcano. Son veredas dentro del municipio. ¿Usted cuáles son esas primeras imágenes que tiene del pueblo? ¿Cómo era? Eran casitas todas de bareque y tierra pisada. Sí, y unas con teja, común y corriente teja de barro cocida, y después lo más que todo era encín, ¿no? Que las techaban. Entonces, pues no era muy bonito porque eso se veía feo en esos tiempos, ¿no? Y con lo mismo las calles tocó que empezar a arreglarlas. Incluso este servidor, cuando fui personero, yo hice un contrato con un señor, Justo Quintana, por 40.000 pesos y se pavimentaron 250 metros en una calle, claro. Con 100 pesos, con 40.000 pesos. Entonces sí rendía la plata. Don Josué, esa economía que se movía en esa época de la que usted recuerda, ¿cuál era? ¿Qué era lo que vendían o lo que hacía el dinero en el municipio? Ahí era muy poco porque era agricultura. Y eso, como era tan barato en esos tiempos, pues una carga de repollo, o digamos 10 arrobas de repollo, eso se venían por ahí en 200, 300 pesos, 100 pesos. Y una arroba de repollo se podía conseguir, digamos, en 70 pesos, 40 pesos. ¿Qué tipo de población fue la que llegó a vivir ahí a Pamplonita? ¿De qué sitios del país llegaron o cómo hicieron a Pamplonita municipio? No, ahí la mayoría que hay, pues en ese tiempo pues habían unas personas que llegaron de Cúcuta y de aquí de Pamplona, pues hay gente que bajó también y compró y vivían ahí, pero más que todo es de los campos. Toda gente campesina es la que ahorita está viviendo ahí en el pueblo. ¿Cómo se llamaba inicialmente y cómo cambió a llamarse Pamplonita? La Honorable Asamblea del Departamento hace 113 años, 113 años, que la Honorable Asamblea fue la que le cambió el nombre de Chopo por Pamplonita, que dijeron que tenía que ser Pamplonita, era hija de Pamplona, y que entonces tenía que llamarse así Pamplonita, y por lo tanto se le cambiaba el nombre de Chopo.
y así estamos, que fue Pamplonita. Así fue que le cambiaron el nombre. Pero el primer nombre fue Chopo, el segundo nombre de un sacerdote le puso el nombre San Isidro de Chopo, que es un nombre muy bonito, que digo yo que ese debería de haber quedado era ese nombre. ¿Cómo se les dice a los de Pamplonita? No, se les dice pamplonitenses. Pamplonitenses. Sí, y Chopo, choperos, los choperos. O también les decíamos, yo también decía así, ya, ahí vienen los repolleros, porque se cultivaba, era mucho repollo. Claro. Sí, ya era ahí en Pamplonita, los repolleros. Y claro, es una cosa tan natural, ¿no? Retomemos ese tema de conservadores y liberales. ¿Cómo se vivió esa guerra entre conservadores y liberales que dio tantos golpes en el país? Bueno, yo eso sí alcanzo no mucho, pero sí, eso, yo ya en 1948, estaba la pelea, e incluso allá en Pamplonita no se podía ver, no podíamos ver, digo yo así, pero yo no sabía qué era esa vaina, ¿no? Pero oía uno que venía alguien así como estoy yo con el saco rojo y me decía, ¿qué cachiporro? ¿No? Y ese le decía al otro, ¿cómo mierda, godo, hijo de puta? ¿No? Y entonces, allá, por esa vaina, pues ahí hubieron muertos. Ahí conocí un tal señor Celino Camargo, que era el jefe liberal de ahí, de Pamplonita. Vivía por allá abajito en una vereda que se llamaba Corral de Piedra, en medio de Tulantá y San Antonio, ahí nomás. Y ahí recuerdo que hacían las reuniones de liberales y salía gente de Ochalema y de Urania. Ahí hacían, y ahí hablaban lo que tenían que hablar. Y los godos, pues la misma vaina, allá habían conservadores que conocía, el uno era don Jesús Rosso, fue personero, conservadores de Raca Mandraca ahí, sí, y don Antonio Silva, Juan Jaimes, un señor Fernando Contreras, doña Líbana de Mogollón, que era la jefe mujer conservadora de las duras que peleaban. Y ahí poco a poco, pues se fue domesticando y ahí con el Frente Nacional, que yo fui uno de los artífices del Frente Nacional, y ahí fue donde yo conocí todo el pueblo y conocí la política que tenía cada uno. Hoy ya pasó eso ahí en Pamplonita, ya por política no se pelea. Incluso ahí se nombran, yo le dije a un señor que se llamaba Belisario García, era el único liberal que también había por ahí en el 57, 58, ya no había sino un liberal, ya era ese, don Belisario, ¿no? Y le dije, don Belisario, tienes que dejar esa vaina, hágase nombrar de concejal. Dijo a la Josué, ¿quién me va a votar a mí? Que los cachiporros que soy yo no votan. Le dije yo, ¿cómo que no? Es que si usted mismo da el voto por usted sale con un concejal, como concejal sale usted, liberal, y así lo hizo. Se lanzó al consejo y tuvo 8 votos, y salió al consejo. Desde ahí pues hubo ya más unión todavía en la gente, y se acabó esa vaina de liberal y conservador ahí en Pamplonita. Pamplonita, como usted nos lo relata, en esas épocas cuando usted era niño, pues era pequeño. Hoy uno sigue viendo que Pamplonita no ha crecido bastante, por lo menos el casco urbano. ¿Cómo ha sido ese desarrollo? ¿Cómo ha crecido Eso, pues yo digo una cosa, que eso es falta de gente que sea capaz de enfrentar las cosas y sacarlas adelante.
hacer crecer el pueblo. Ahí decimos, ¿por qué no nos unimos todos? Y verá que sacamos el pueblo adelante. Ya para terminar esta entrevista, ¿qué tal si invitamos a los colombianos, nortesantanderianos y gente en el mundo que venga y conozca Pamplonita? Sí, yo lo he hecho ya varias veces y, pues por ahí en el TRO hay varias entrevistas que me hicieron a mí sobre todas esas cosas y yo los invito y los invitaba a que visitaran a Pamplonita, que es un pueblo que necesita del apoyo de todos, Colombia y del extranjero que quiera llegar, y se estén un rato y puedan ir allá al Pozo del Pato, que ven un pato de oro siempre los que van allá. Y yo digo, pero si un pato de oro, si fuera de oro, cualquiera lo puede agarrar. ¿No es cierto cuánto vale ese pato de oro? Y yo digo, no, lo que sucede es que ahí había una señora que se llamaba la Pata Alejandra. Yo tengo por ahí escribí una cosita que dice, no, es que el pato de oro verdaderamente venía a buscar la otra pata que vivía por ahí cerquita y la llevaba a enseñarla a nadar. Era lo que pasaba. Sí. Don Josué, muchísimas gracias por compartir con nosotros estas historias. No, y a ustedes también por venir, porque a mí me llena a mí de ilusión y se me queda porque yo quise mucho a mi esposa, fe, Dios y la Virgen Santísima nos proteja a todos, a ustedes los dos, y a Pamplonita y a Pamplona.